Sean bienvenidos todos a mi exposición. Mi nombre es Héctor Romero, estudiante de Santiago Mariño, dicto el curso de sistemas operativos. El tema de explicación de hoy será la evolución de los sistemas operativos junto a sistemas operativos de ensambladores primitivos. También veremos sistemas operativos de procesamiento en lotes, sistemas operativos ejecutivos en tiempo real y algunos sistemas operativos de la multiprogramación. Pues para dar inicio a este breve tema, recordemos que un sistema operativo, en resumen corto, no es más que el intermediario entre nosotros y la máquina. Bueno, veamos ahora la evolución del sistema operativo a lo largo del... Bueno, a continuación veamos ahora la evolución de los sistemas operativos. Los sistemas operativos a través de la historia han tenido un cambio drástico. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, los programadores se comunicaban por lenguaje máquina, es decir, máquinas que solamente leían códigos de 0 y 1. No fue hasta 1956, para ser exacto, que nació el primer sistema operativo llamado el IBM 704, el cual solo permite la ejecución de otros programas en él mismo. Luego, seguido en los años 60, nace Unix, específicamente en el año 1969. Unix fue considerado la base principal de los sistemas operativos. Luego, en los años 70, se creó el primer ordenador personal, sistema operativo, que fue programado en lenguaje C. Luego, en los años 80, salieron nuevas empresas como son el Mac OS, el MS2 y Windows. Windows, creado en 1975. Estas empresas tuvieron colaboraciones con Unix. Por ejemplo, Windows tuvo colaboración con Unix llamado Proyecto Xenix en 1980. Linux también tuvo colaboraciones con Unix denominado Proyecto GNU en el año 1983. También fue MS2, que fue Microsoft con compañía con Unix, y luego no se quedaron atrás otras empresas, se añadieron a la competencia como lo fue Linux. Linux tuvo varias versiones. Su primera versión no fue oficialmente publicada, dada que el creador la veía con errores, fallas, y decidió acomodarla hasta la próxima actualización denominada Linux 00.2, que fue lanzada en el año 1991. La empresa Mac OS fue comprada por Apple en 1987, denominada también Mac OS Ten Server 1.0. Hoy en la actualidad vemos todos estos sistemas operativos actualizados. Sabemos que Linux es un sistema operativo libre, de uso libre. También vemos la clara evolución que tenemos, por ejemplo, desde el Windows XP hasta la actualidad, que es el Windows Home. Todos estos programas tuvieron su trayectoria a lo largo del tiempo. Hubieron muchas colaboraciones, muchas empresas también. Por ejemplo, la empresa de Mac OS se destacaba también con el Unix, ya que parecía de bajo kernel y así no podía tener esa eficacia a la hora de impulsarse como empresa. En resumen, Unix es la base principal de todos los sistemas operativos. Todos los sistemas operativos fueron basados en Unix como sustento para el impulso de los sistemas operativos. Bueno, veamos ahora los conceptos de sistemas operativos, en este caso, ensambladores primitivos. Un ensamblador primitivo es considerado un lenguaje de bajo nivel, pues es la primera abstracción de un lenguaje máquina. Quiere decir, ¿cómo nos comunicamos nosotros con un lenguaje máquina? No todo programador puede tener acceso, es decir, si estamos comenzando en el mundo de la programación, no podemos iniciar por este método. Algunas de las funciones que tienen
Los ensambladores primitivos son convertir los opcodes a su código equivalente. 2. Convertir los operadores simbólicos, es decir, pueden ser etiquetas o variables, y los convierte en operandos simbólicos. 3. Construir las instrucciones en un lenguaje ensamblador a un lenguaje máquina. 4. Convertir las constantes definidas en el programa. 5. Escribir el listing, es decir, la lista, en lenguajes de ensamblador. Y por último tenemos procesar las directrices. Las directrices son más que instrucciones o comandos que se ven en el lenguaje de ensamblador. Veamos ahora el procesamiento por lote, conocido también como procesamiento por batch. Antes las computadoras debían ser optimizadas o también minimizadas en el tiempo de su ejecución. Por ejemplo, el procesamiento por lote se conoce como, fue utilizado por primera vez en una IBM 701 en la década de los 50. Un procesamiento por lote es una instrucción o un programa ejecutado por el usuario sin que éste tenga un monitoreo del usuario directamente. Veamos algunas características del procesamiento por lote. La planificación se atiende por el orden de llegada. Requiere que los datos y órdenes del sistema sean remitidos todos al mismo tiempo, juntos, y se envíen en forma de lotes. Otra característica sería, tiene mayor potenciabilidad de recursos, procesamientos, y serían simples a la hora de interactuar con los usuarios. Otra característica sería conveniente para los programas de largo tiempo de duración. Veamos acá un ejemplo. Estos son los usuarios. Antes no dejaban que los usuarios interactuaran de forma inmediata con el monitor, con el software monitor, y los usuarios entregaban sus trabajos mediante cintas, o también conocidas como tarjetas perforadas. Todos los usuarios mandaban esos procesos en lotes al denominado operador. El operador hacía su gestión, sus operaciones a través del batch, y este llegaba de una vez al computador. Bueno, veamos ahora a continuación los sistemas ejecutivos de tiempo real, denominados también Real Time Operating System. Es un software que ayuda al programador a simplificar el diseño. Se conoce como ejecutivos de tiempo real. Por ejemplo, en la vida cotidiana, un cartero que entrega su paquete todos los días a las 2:30 de la tarde. Él está llevando eso a las 2:30 en el tiempo justo o en el tiempo exacto. Se le conoce entonces como tiempo real. Cuando ejecutamos varias tareas, por ejemplo en un computador, estas tienen una conexión con el hardware. El hardware permite que se ejecuten las tareas, pero solamente está empleando el funcionamiento de una, pero esto crea la ilusión de que se están ejecutando todas las tareas o todos los procesos a la misma vez. Los ejecutivos de tiempo real, los sistemas de tiempo real, se clasifican en sistemas de tiempo real duro, que se definen es cuando el incumplimiento de un deadline implica el funcionamiento incorrecto o crea una catástrofe en el sistema. Un ejemplo de un sistema de tiempo real duro puede ser que le fallen los frenos a una moto. Esto puede ocasionar una falla del sistema o la destrucción del sistema. También podemos ver el sistema de tiempo real suave, que este es cuando el incumplimiento de un deadline nos implica el funcionamiento incorrecto, pero degrada la calidad del servicio. Por ejemplo, un ejemplo de el sistema de tiempo real suave puede ser una imagen que no le lleguen los suficientes fotogramas para mostrar la calidad de dicha imagen. Bueno, a continuación veamos ahora los sistemas operativos de la multiprogramación. ¿A qué se refieren los sistemas operativos de la multiprogramación? Pues está orientada a los sistemas que utilizaban un solo procesador para realizar más de una tarea en un ordenador al mismo tiempo.
cómo actúa o cómo funciona la multiprogramación en un sistema de la siguiente forma. Los procesos son guardados en la memoria principal y una vez guardados en la memoria principal, esperamos que el procesador actúe y recoja los procesos que se encuentran ahí. Una vez ejecutados los procesos se devuelven a la memoria principal para ver si van a ser ejecutados nuevamente y así pasarán a la lista de espera. También un término, por ejemplo, el sistema operativo de los multiprocesadores, al contrario de la multiprogramación, que es cuando vemos varios procesadores actuando al mismo tiempo. Como vimos en este ejemplo, la multiprogramación solo trabaja con un solo procesador. Cuando hablamos de multiprocesadores, las tareas son transmitidas velozmente o ejecutadas con mayor facilidad debido a la cantidad de procesadores que maneja el sistema. Bueno, para dar a la conclusión de esta breve exposición, podemos dar a entender que el sistema operativo siempre ha estado presente, o por lo menos ha estado presente a partir del año 1950, teniendo evolución como lo fue la empresa Unix, con colaboraciones después con Microsoft, Linux y MS2. También vemos otros ámbitos generales como lo son la multiprogramación o distintos sistemas operativos que hoy en día, a pesar de no ser tan por decirlo mencionados, siguen existiendo en las empresas que tienen éxito día a día relacionados a los sistemas operativos, como en los sistemas operativos de ensambladores, que son lenguajes a máquina, y también vemos sistemas operativos de multiprogramación y otros tipos de sistemas operativos que combinados hoy en día han ido evolucionando a lo largo del tiempo para el mayor impulso de la tecnología en la vida cotidiana. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Héctor Romero y que pasen feliz día.